Hola amigos, ¿qué tal el día de hoy? Espero que estén de maravilla. Yo aquí ando, como siempre, con un tema que me tiene pensando, un tema que está en boca de todos, un tema que está podrido. Así es, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la corrupción. Pero no crean que solo vamos a hablar mal de la corrupción, no señor. Hoy vamos a profundizar, vamos a investigar a fondo, vamos a descubrir cómo rayos se mide algo tan escurridizo como la corrupción. ¿Se imaginan? Ponerle un número a la tranza, un porcentaje a la mordida, un ranking a los países más manchados por la corrupción. Suena difícil, ¿verdad? Pues acompáñenme en esta aventura para descubrir cómo se mide la corrupción. Antes de empezar a medir la corrupción, primero tenemos que entender qué es, ¿no creen? Y déjenme decirles que la corrupción no se limita a un simple billete bajo la mesa. No, señor, es como un virus, una enfermedad que puede infectar a cualquier sistema, a cualquier gobierno, a cualquier sociedad. La corrupción es el abuso del poder, ese que se supone debe usarse para el bien común, para beneficio propio. Es como si un doctor, en lugar de curar a sus pacientes, los enfermara a propósito para luego cobrarles la consulta. Y como buen virus, la corrupción se manifiesta de muchas formas. Sobornos, extorsión, tráfico de influencias, nepotismo, hasta el simple hecho de pasarse un alto porque te crees intocable. La corrupción es un monstruo de 1000 cabezas, amigos, y todas quieren su pedazo del pastel. Ahora sí, vamos a los números. Una de las herramientas más conocidas para medir la corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción, creado por la organización Transparencia Internacional. Estos compas se dedican a desenmascarar la corrupción en todo el mundo. ¿Y cómo funciona este índice? Pues básicamente, Transparencia Internacional recopila datos de diferentes fuentes, como encuestas a expertos y empresarios, para luego asignarle una puntuación a cada país. Entre más baja la puntuación, más corrupto el país. Es como un examen, pero en lugar de matemáticas o historia, te están evaluando tu nivel de deshonestidad. Capítulo 3. El barómetro global de la corrupción. La voz del pueblo. Pero no crean que solo los expertos tienen voz en esto de medir la corrupción. Para nada. También existe el barómetro global de la corrupción, que se basa en encuestas a la gente común y corriente, como tú y como yo, para saber qué pensamos sobre este problemón. Este barómetro nos pregunta sobre nuestras experiencias personales con la corrupción. ¿Nos han pedido una mordida alguna vez? ¿Conocemos a alguien que haya pagado un soborno? ¿Creemos que la corrupción está aumentando o disminuyendo? Es como un gran foro mundial donde todos podemos compartir nuestras historias de terror sobre la corrupción. Capítulo 4. El Índice de Control de la Corrupción. Desenmascarando al poder. Y si creían que ya habíamos terminado con los índices, pues no. También tenemos al Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial. Estos compas se ponen serios y analizan cómo los gobiernos utilizan su poder. Este índice no solo se fija en la corrupción a pequeña escala, como la mordida al policía, sino que también investiga la corrupción a gran escala, esa que involucra a presidentes, ministros y grandes empresas. Es como si tuviéramos un grupo de detectives súper astutos investigando a los peces gordos para ver si están usando su poder para beneficio propio. Que nadie se les escape. Capítulo 5. Índice de Corrupción de Transparencia Internacional. El ranking definitivo. Y para cerrar con broche de oro, tenemos al Índice de Corrupción de Transparencia Internacional. Sí, otra vez estos compas. Pero es que son como los reyes de la lucha contra la corrupción. Este índice es similar al Índice de Percepción de la Corrupción, pero va un paso más allá al analizar diferentes aspectos de la corrupción, como la transparencia en el gobierno, la libertad de prensa y la protección a los denunciantes. Es como la versión extendida y remasterizada del Índice de Percepción de la Corrupción, con más detalles, más análisis y más razones para indignarnos. Y bueno, mis queridos amigos, espero que ahora tengan una mejor idea de cómo se mide la corrupción. Como pueden ver, no es tarea fácil, pero existen organizaciones y herramientas que nos ayudan a entender este complejo problema. Lo importante es que no nos quedemos callados, hay que levantar la voz contra la corrupción. Recuerden que la información es poder, y mientras más sepamos sobre la corrupción, más herramientas tendremos para combatirla. No olviden suscribirse al canal para más videos como este, y compartirlo con sus amigos para que ellos también sepan cómo se mide la corrupción. Hasta la próxima.